Vamos a ver la lección aprendida sobre la primera fase que hemos realizado para la elaboración de una futura memoria para pedir un proyecto de innovación docente. En esta primera fase se pedían tres apartados: problemática, mejora, propuesta y público objetivo. Realmente la problemática puede ser también una situación de mejora y sobre todo lo que importa es ver si el profesorado tiene identificada las causas que producen esa problemática. La mejora de la propuesta, lo más importante es ver si eso se puede medir, y el público objetivo también lo más importante es saber cómo vamos a identificar ese público objetivo que va a tener a ser receptores de la acción de la innovación educativa. Bueno, esto sirve para el profesorado, principalmente para el profesorado, y en el caso de que haya una evaluación sobre esa propuesta, también para los evaluadores. Para el profesorado es el primer paso que le va a ayudar a identificar la posible innovación docente que tiene que aplicar. Es muy importante porque en función de la innovación docente es cuando ya va a saber el esfuerzo que va a llevar, la viabilidad de aplicar la asignatura, los requerimientos técnicos que necesita, las herramientas, etcétera. Por lo tanto, es digamos el primer aspecto, la primera espiral que se hace para tratar de identificar eso. Y para los evaluadores, pues básicamente se miden tres cosas. Es ver si se tienen identificadas las causas sobre las que hay que trabajar, porque si no tenemos identificadas las causas, va a ser muy difícil el poder hacer cualquier tipo de situación de mejora. Ver si las mejoras se pueden medir, sobre todo para posteriormente comprobar el éxito o no de esa innovación docente, y sobre todo identificar el público objetivo, el perfil del alumnado, pues para aplicarle la innovación en el momento oportuno. Pues, por ejemplo, hay algunas propuestas que nos dicen que esto es una innovación que lo que trata es de conseguir que haya menos tasa de abandono. Y hay varias en ese sentido. Y nos dice que se identifica a la persona que abandona cuando abandona. Entonces, realmente, la innovación educativa lo que tendríamos que tener es ver si se nos ocurre identificar o relacionar algún dato de la persona que abandona con algún tipo de criterio de selección. Vamos a ir viendo ya una visión global de las 25 propuestas que se han presentado. Tres de ellas se veían muy claramente el, el tipo de innovación, que era aprendizaje personalizado, concretamente nivelación de conocimientos, y en algunos casos estas propuestas ya tenían identificada la innovación y en otras no, pero para el evaluador ha sido muy fácil decir: oye, pues mira, la línea por la que tienes que ir es por esta. Bueno, pues, ¿cuál es la situación problemática que se decía en conjunto en estas tres propuestas? Pues que se tenían diferentes niveles de conocimiento previo muy extremos. Hay muchas asignaturas en la universidad que cuando, sobre todo en primer curso, que cuando entra el alumnado es que hay personas que no han cursado nada sobre esa temática. Por lo tanto, se tienen personas que no saben nada porque no han dado ningún tema previo, y otras personas que sí que han dado y saben bastante. También hay otro criterio que los alumnos con conocimientos previos que no son los suficientes, pues pierden el ritmo de la clase y por lo tanto pierden la asignatura, y por ejemplo esto sí puede ser una causa de abandono, porque ya no pueden seguir la asignatura, pues por lo tanto ¿para qué van a seguir? Y otra cuestión es otra propuesta es que cuando hacían trabajos de forma cooperativa, pues había grupos que acababan rápido porque tenían buenos conocimientos, y otros grupos que no tenían buenos conocimientos iniciales y tardaban mucho, pero como se hacía en clase, pues que tenían que esperar unos por otros. Por lo tanto, el ritmo de la clase se adaptaba a los que menos conocimiento tenían, y pues literalmente no daba tiempo a acabar el programa. ¿Qué mejoras propuestas? Decían: pues mira, la mejora es que todos los alumnos lleguen con unos conocimientos mínimos. ¿Se pueden medir? Perfectamente. Y nos decían además que eso se hacía de forma previa a la clase. Todas estas dos propuestas de mejoras se pueden hacer. Y el público objetivo, ¿cómo lo identifico? Pues sencillamente les hago un test diagnóstico, una evaluación diagnóstica antes de comenzar el tema, el curso o el concepto a transmitir, y en función de la puntuación que saque o de la evidencia que genera de esa evaluación diagnóstica, pues sabemos si le falta o no una serie de conocimientos.
Otro grupo de propuestas, 4 concretamente, también se veía bastante fácilmente la innovación a realizar, que se llama la adquisición de la competencia de trabajo en equipo. Hay un método concreto que se llama CTMTC que resuelve una serie de problemas que son los que nos han expuesto en estas 4 propuestas. Pues decía que no da tiempo, si tiene 7, 8 equipos de trabajo y empiezan el trabajo y ese trabajo dura 2 meses, pues no da tiempo a ir mirando qué van haciendo para darles un feedback, que es importantísimo que reciban el feedback, porque si no lo reciben y el trabajo lo están orientando mal, al final el trabajo será malo. Bueno, pues es verdad que eso es una situación que es problemática y que bueno, pues tenemos identificada esa causa que es esa falta de tiempo. Adquisición de destrezas de trabajo en equipo, pues es una problemática en el sentido de que pues hay que adquirir destrezas relativas a la toma de decisiones, responsabilidad, seguimiento, compromiso, etcétera. Bien, y otras, los jetas, que es una causa importante, sobre todo porque deriva en conflictos y deriva en problemas de convivencia y eso pues da situaciones en las que el equipo no funciona. O que hay una ausencia de trabajo en equipo y eso es la causa de que, pues, por ejemplo, no se tenga esta competencia o no se consiga alcanzar la competencia. Muchas veces damos por supuesto que el alumnado viene con la competencia de trabajo en equipo. Bien, ¿qué situaciones de mejora y cómo se podían medir? Pues, por ejemplo, decía que se tenían que conseguir una serie de evidencias del trabajo que estaba realizando el equipo y sobre esas evidencias dar un feedback. Por ejemplo, el seguimiento del trabajo en equipo. Si yo puedo hacer un seguimiento continuo, pues entonces eso me podría servir para resolver esas causas o conseguir una responsabilidad individual y grupal del alumnado. He señalado una en rojo que no se considera una situación de mejora en este tipo de propuestas, que es la sensibilización. Campañas de sensibilización son necesarias, pero normalmente no se incluyen o no se engloban en las propuestas de convocatorias de innovación docente, sino que se engloban en campañas de difusión o de sensibilización, evidentemente. Bien, el público objetivo, en este caso, pues nos decían que afectaba a todo el alumnado, con lo cual aquí tampoco tenemos que ver el criterio de selección porque afectaba a todos. Otra innovación que era fácil de identificar, que es el método Flip Teaching de aula invertida o Flipped Classroom, pues se basaba en una problemática que el alumnado estaba muy pasivo en el aula, que bueno, que faltaba una preparación previa de las sesiones y por lo tanto eso era una causa de desmotivación y de abandono. Y había una serie de propuestas, pues por ejemplo, vamos a conseguir que el alumnado esté activo en el aula. Vamos a conseguir que haya una interacción y cooperación entre el propio alumnado en el aula. Vamos a aumentar la participación del alumnado en el aula. Bueno, pues todas estas propuestas también, evidentemente, afecta a todo el alumnado y es un método que se llama Microflip Teaching, que está preparado para que en las aulas, en las sesiones presenciales, pues las personas tengan un aprendizaje mucho más activo. Bien, vamos a ver otro grupo de propuestas que sí que han especificado que es una innovación, pero no hay una información suficiente para saber de qué tipo de innovación habla. Pues, por ejemplo, muchas personas identifican un problema, por ejemplo, la motivación. Dicen que la mejora es aumentar la motivación, pero no dan más pistas. El problema que hay, recordar que esto nos servía para identificar la posible innovación educativa a realizar, que prácticamente todas las innovaciones, todas las experiencias que nos encontramos dicen que mejoran la motivación. Por lo tanto, es el mundo mundial que podríamos aplicar en este caso. Y no nos sirve. Tenemos que tener una serie de información que nos permita refinar más la búsqueda. Por lo tanto, en este caso, pues hay que centrarse más en las posibles causas que creen que por ejemplo, que es lo que produce la no motivación y qué mejora produciría la innovación. También otro aspecto es que se identifica una innovación o una herramienta innovadora y la memoria entera en esta primera fase se dedican a describir lo bueno que es ese tipo de información, estadísticas, resultados, citas. Mirad, eso para el evaluador ya lo sabe.
no le tenéis que dar eso. Es verdad que si se pone no pasa nada, un poquito para que así se sepa que estáis dominando el estado del arte de esa posible innovación. Pero ¿qué es lo que va a buscar el evaluador? ¿Y qué es lo que deberéis buscar las personas que escriben una propuesta basadas en este tipo? Se trata de ver cómo esa innovación que tienes perfectamente identificada afecta a tu asignatura. ¿Qué causas tenía y cómo esa innovación puede paliar esas causas o producir una serie de mejoras? Eso es lo que hay que ver en la propuesta. Y finalmente, comentaros lo que os decía antes, que el número de propuestas eran 8. Una propuesta se ha separado porque ya tenía identificada la innovación, ya tenía un proyecto hecho, ya estaba con resultados, solo que nos contó eso en lugar de contarnos cómo afectaba a la asignatura, es decir, que faltaba una información. Bueno, y finalmente vamos a ver aspectos que no son innovación o al menos no se explicita la relación que tienen o que nos cuentan con la innovación o son innovaciones frutos de otras convocatorias. Por ejemplo, lo que decíamos de la campaña de sensibilización. Decía que en muchas de estas causas, propuestas que nos hacen, no haría falta ni tan siquiera un proyecto de información. Pues, por ejemplo, hay propuestas que dicen, yo lo que quiero es cambiar la práctica y quiero elaborar los contenidos porque están muy obsoletos. Bueno, eso no es innovación, es una renovación. Y elaborar una práctica la tienes que elaborar. Y es responsabilidad del profesorado que los contenidos de la práctica no estén obsoletos, no sean contenidos que no valgan. Es decir, eso es una acción de responsabilidad y de renovación. Otra historia distinta es que la práctica fuera un método innovador y ese método innovador consiguiera una serie de resultados, de mejoras o de paliar ciertas situaciones problemáticas. Eso sí, pero por eso decía que no se explicita de cómo se relaciona esa práctica con esa innovación. O, sencillamente lo que quiere es cambiar la práctica, no quiere aspectos de innovación. Bien, otro de los problemas es cambiar el programa de asignatura. Decían, algunas propuestas decían, no, lo que hay que hacer es meter más clases prácticas. Bueno, pues una cuestión de diseño de la asignatura, no de la innovación. Cuando el profesorado se reúne para ver la asignatura, pues decidirá ver qué carga teórica tiene y qué carga práctica tiene. Justificar la importancia de un contenido laboral. Nos puede decir, mira, es que el saber cuál es la resistencia de la madera en nogal en construcciones es importantísimo. Pues nadie lo duda que eso es importante. Pero volvemos a lo de antes. Un proyecto de innovación no es para que elabores esos contenidos. Otra historia es que la innovación resulte que los contenidos los pones dentro de un método innovador y consigues ciertas cosas. Pero lo que es la elaboración de contenidos que te explican cómo es la madera, las características de la madera, etcétera, etcétera, desde luego no se suele considerar en este tipo de proyectos. Y otro, renovar la asignatura. Pues si no, es que está todo obsoleto y quiero cambiarlo. Pues tampoco hace falta un proyecto de innovación. De hecho, es como el caso anterior. Es una renovación. Y otros cambiar el plan de estudio. Dicen, no, la innovación es que esta asignatura que está en primero pasa a segundo. No depende ni tan siquiera de los que suelen llevar la innovación educativa dentro de las universidades. Es una cuestión que afecta a plan de estudio y por lo tanto a otras estancias. Bueno, y en este caso hemos tenido 6 propuestas que no son innovación o no hay una relación clara con la innovación y evidentemente tienen que reelaborarse.